Hola, bienvenido. Este es nuestro inicio del proyecto de avance de investigación de lexicología. Soy Graciela Escobar, mi compañera es Fernanda Berríos, Karina Valdebenito y Catalina Venegas. Nosotros le vamos a hacer una pequeña introducción a nuestro trabajo. Vamos a partir por ejemplificar todo. Nuestro trabajo se centra en el lenguaje más subordinado. Uno de los ejemplos que usamos son el COA, que es un diccionario. Hay varias versiones, hay uno más reciente que el del 2022, pero nosotros vamos a usar uno de 1979. El COA es una jerga que se origina en las clases sociales más bajas, principalmente viene de la cárcel. Nosotros queremos hablar sobre cómo este lenguaje no es marginal, no es vulgar, es un lenguaje que puede ser muy estudiado. Desde la lexicología al encontrar su fijación, parasíntesis, prefijación, y desde la semántica la polisemia es muy importante porque se expande a ciertos lugares y una palabra tiene sentido en muchas cosas. No nos vamos a centrar solamente en el COA como principal, también vamos a hablar sobre cómo evoluciona a través de la música urbana, y esto recae en las personas más jóvenes y cómo comienzan a utilizar este lenguaje como algo identitario. Queremos quitar el tema de la vulgaridad del lenguaje para poder estudiarlo desde una forma más científica. Como planteé anteriormente, la música urbana, esto se toma como una identidad, como una realidad de la calle, y es un lenguaje muy discriminado en el ámbito social. Nosotros queremos quitar esa discriminación, entenderlo desde otra perspectiva, como un lenguaje que se puede estudiar, porque el COA no tiene muchos estudios en realidad. Queremos hablar cómo la jerga se expande por los medios de comunicación y fuertemente en la música. La música va a ser el ejemplo más grande que vamos a usar en nuestro proyecto de investigación. Todo esto conecta a una audiencia más vulnerable en el ámbito económico y social, generando los estigmas y la discriminación al tener un lenguaje en donde los hablantes vienen desde una marginalidad. Al venir de la marginalidad no se le da la importancia a la construcción del lenguaje como se le espera. Y eso es lo que queremos mostrar en este proyecto de investigación. Enfocándonos en el problema central, que es cuando el lenguaje es asociado al mundo delictual o callejero, que se inserta en la juventud actual, nos interesa analizar cómo ciertas palabras o expresiones, al salir de su contexto original, generan estas tensiones sociales. Nuestro problema central es la discriminación que se ve. Muchas palabras que los jóvenes usan por influencia del entorno o la música cargan en un estigma que puede llegar hasta acabar con oportunidades. Para ilustrar esto, usaremos el ejemplo de la expresión cabréate. Aunque parece una palabra común en español chileno para pedir a alguien que pare, su uso tiene matices. En el contexto de la calle o el COA, el cabréate funciona a menudo como una advertencia territorial o previa a un conflicto. Además de cabréate, podemos observar la expresión del COA, que es cortar el fósforo, que significa callarse o dejar de hablar de más. En su contexto original funciona como una advertencia dentro del grupo para evitar conflictos o llamar la atención. El problema de estas dos palabras surge cuando el joven utiliza esta expresión en un espacio formal, ya sea en una sala de clases o en un trabajo. A diferencia de decir detente o interrumpir algo, activa en el oyente un prejuicio que se asocia a la agresividad o falta de respeto. Así el lenguaje se vuelve una causa para excluir. No te juzgan por lo que sabes, sino por cómo suena. Nuestro objetivo principal es analizar este lenguaje según su construcción y su influencia en los jóvenes. Buscamos ir más allá de una recolección de vocabulario para centrarnos en esa influencia que tiene este característico lenguaje. Y para entender ese impacto, primero se debe reconocer su punto de partida, que es netamente carcelario. El COA se origina dentro de un contexto marginal y por ende sus definiciones están cargadas de juicio social. Es muy común escuchar que se les define como un lenguaje vulgar, grosero, maleducado, pero sería mucho más correcto definirlos desde su función lingüística. Para qué sirve, qué rol cumple, y a partir de ahí desarrollar las teorías sobre cómo logró salir de ese contexto y masificarse tan rápido. Por lo que nuestra propuesta de investigación pretende mostrar que este léxico es una evolución y una transformación del lenguaje en las generaciones mucho más jóvenes. Uno de nuestros enfoques es la música urbana, no como un medio de entretenimiento, sino como este puente, este lugar donde las barreras carcelarias se rompen, se normalizan, y aunque uno no quiera,
se convierten en un símbolo, en un elemento identitario para nosotros como chilenos. Así que básicamente, más que juzgar si estos modismos son correctos o no, nuestra meta es comprender cómo esta herramienta lingüística es utilizada para forjarse como una identidad como chileno, y también ver cómo su uso influye en la percepción social del hablante, tanto como en su discriminación y todos esos temas. Como cierre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como expertos en lengua tenemos que atender el hecho de que no existe una forma correcta de hablar. Solamente existe la gramaticalidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las palabras que se consideran agramaticales pueden empezar a tener un uso común y así convertirse en palabras como ya hechas, ya establecidas, por decirlo de alguna manera. Bueno, uno de nuestros postulados, como mencionamos, se centraliza en la música. Esto lo tomamos más que nada como el puente, como habíamos dicho, de masificación del lenguaje COA. Tenemos que comprender que este sistema no funciona como un código secreto o algo así, sino que es un sistema de comunicación que les puede entregar un sentido de identidad a los reclusos e incluso a la gente que se ve marginada por el uso de estos términos, de esta terminología, de esta, entre comillas, forma de hablar. Otro tema a tocar es que no existe una educación formal respecto al COA. Por eso nuestra propuesta reza para poder entender que el uso de este lenguaje se invisibiliza. Incluso cuando ya se ha masificado por los medios de comunicación, por la música urbana, a día de hoy el uso del COA está masificado, sin embargo, aún sigue cargado de prejuicio, dado que hablar del COA implica hablar de la cárcel, y es ahí donde la conversación empieza a disiparse. Este lenguaje, como mencionamos, no es una jerga secreta, al final es una manifestación de una subcultura. No solamente es por su gramática, sino por su fonética, su pragmática. Los elementos no verbales nos permiten acceder a una forma específica de relacionarse y de visión del mundo. Nos permite analizar jerarquías y modelos de sociedad que solo existen entre las paredes de la cárcel. Y al final es creado por los mismos reclusos. Todas estas jerarquías, todo este pequeño submundo que existe es creado por ellos. Bueno, sin ir más allá, el término violeta se le asigna a un preso por delito de violación. Y al saber que el preso cometió este delito, los demás reclusos tienen la tarea de aislarlo y de cometer vejación a su persona, entre comillas, lincharlo, por decirlo así. Y al salir de las paredes de la cárcel, los términos presentes del COA se ven obsoletos por la marginalidad y por la discriminación. Estos términos solamente se pueden reconfortar en el reconocimiento de otro individuo que comparte este léxico. Ricardo Candia, que fue un preso político en dictadura, escribió acerca del COA, y él suscita: es necesario hacer notar que la lectura y comprensión de la terminología COA resulta de cierto modo incompleta si se desatiende el contexto y la gestualidad del choro al hablar. Bueno, como contexto tenemos la cárcel, obviamente. Tenemos barrios marginados y económicamente deficientes, pero entonces, ¿cómo puede ser que gente de distintos estratos sociales, de distintos lados de Chile, por decirlo así, tienen acceso a este lenguaje y son capaces de usarlo, y no solo eso, sino comprenderlo profundamente? Esto es por la masificación de este lenguaje, que es a lo que queremos llegar y analizar cuáles fueron los modelos que se dieron para que este lenguaje se pudiera masificar. Entonces tenemos la música urbana y las redes sociales. Por ejemplo, en redes sociales es súper fácil ver un video de dos personas peleando, tirándose insultos, y que un adolescente, un niño lo encuentre gracioso y empiece a usar ese término. Y después se lo diga a sus amigos y sus amigos a sus amigos y así. Y con la música urbana pasa lo mismo, pero también tiene un punto de vista desde la admiración. Uno admira al cantante escuchado y al escuchar los términos que usa, quiere expresarse de la misma manera que él. Nuestra propuesta al final busca dar un espacio de estudio sistemático del COA, comprender que es un fenómeno lingüístico, que está inserto en dinámicas sociales complejas. También comprenderlo implica reconocer su valor identitario, saber que este lenguaje da identidad y es adaptable también. Tiene una adaptabilidad
en contextos donde toma nuevas funciones. Estudiarlo no solamente hace ver una realidad marginada, aporta la comprensión de cómo las lenguas se pueden transformar y se pueden difundir, o incluso a veces se pueden negociar en significados en la sociedad. Bueno, esta sería como la propuesta que tenemos a nuestro proyecto de análisis. Esperamos que se haya podido entender todo nuestro objetivo, el problema y la conclusión. Como estudiantes de lengua y literatura queremos abordar este tema que es un problema en nuestra sociedad. Somos estudiantes de lengua y literatura y muchas gracias por escuchar.